Del Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos presenta la resurrección de este joven. Hay dos tipos de resurrección en el Evangelio. Tenemos la resurrección de Lázaro, de este joven. Se dice que Jesucristo también resucitó a otros muertos. Y tenemos la resurrección del Señor, que es la verdadera Pascua. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Porque Lázaro, el joven, los demás resucitados, regresaron a la vida que tenía. En cambio, la resurrección de Cristo es totalmente distinta, es algo nuevo. Jesucristo que resucita gloriosamente y con su resurrección nos restaura nuestra amistad con Dios, y con la ascensión de Jesucristo al cielo nos abre las puertas del cielo para que nosotros también, cuando el Señor nos llame a querer estar con Él, sepamos que Él, siendo el camino, la verdad y la vida, nos conduce también hasta el cielo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la resurrección de Lázaro? ¿Cuál es el sentido de la resurrección de este joven? Y recordemos que todo lo tenemos que ver con la clave del amor. Si nosotros no vemos las cosas con la clave del amor, pocas veces vamos a entender el porqué de ese milagro, el porqué del milagro de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, que parece que sea un milagro efímero, un milagro que no tiene aquella sustancia como la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, recordemos que Jesucristo ve el corazón. Esta viuda que ya años atrás había perdido a su marido, ahora estaba perdiendo a su hijo, quedaba completamente destrozada. Prácticamente iba a quedar también en la calle, porque las viudas se sostenían con la limosna, pidiendo en las calles. Y Jesucristo, viendo el corazón de esta viuda, sabe que actuando ese milagro, extendiendo un poquito más la vida de este joven, iba a poder recuperar la confianza en el corazón de esta viuda, la confianza en Dios, sabiendo de que todo lo ha hecho bien y que Dios siempre acompaña a su pueblo. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros, cuando vemos el corazón de los necesitados, cuando vemos el corazón de la otra persona, cuando pedimos al Señor por esas intenciones puntuales, tenemos que verlo desde ese ángulo. ¿Por qué el Señor ha querido llevarse a mi papá, a mi mamá, a mi familiar, a mi ser querido en este momento, que tanto lo necesitaba, que tanto me apoyaba de Él? ¿Por qué el Señor lo ha hecho morir? A veces son preguntas que nosotros nos hacemos. Porque cuando hablamos de la muerte es inesperada, y siempre, a pesar de que la persona pueda tener muchos años o pocos años, siempre nos va a doler. Pero es por eso que al final el Señor mira el corazón, y viendo el corazón sabe dar la respuesta a la restauración de ese corazón con hechos concretos. En este caso, ese milagro que ha hecho de la resurrección de este joven. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.